Bienvenidos, amantes de los misterios y lo desconocido. Hoy nos adentramos en un relato prohibido, una historia que desafía la lógica y despierta las sombras del pasado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda. Es un enigma que sigue sin respuesta. Hoy hablaremos sobre la Dama de Blanco del Castillo de Hauska, una aparición espectral que aterroriza a quienes se atreven a desafiar el oscuro secreto que oculta esta fortaleza. Imagina un castillo en medio de la nada, sin fortificaciones, sin rastro de haber sido un hogar real y con un pozo sellado en su interior que, según las leyendas, es una puerta directa al infierno. Un lugar donde se escuchan gritos que no provienen de este mundo, donde una misteriosa dama de blanco deambula en las noches susurrando advertencias sobre un mal que nunca debió ser despertado. Hoy en Relatos Prohibidos exploramos el misterio del castillo de Hauska, el supuesto portal al infierno y la historia de la inquietante Dama de Blanco, una entidad atrapada entre dos mundos. El castillo que no tiene sentido. Ubicado en lo más profundo de la República Checa, el castillo de Hauska se alza como una anomalía arquitectónica que desafía la lógica y el propósito de cualquier otra fortaleza medieval. Las fortalezas medievales eran construidas estratégicamente, en colinas elevadas para obtener ventaja táctica, cerca de ríos para garantizar el suministro de agua y con gruesas murallas para repeler invasiones. Pero Hauska no tiene nada de eso. Aspectos extraños de su construcción. No hay murallas defensivas. Mientras que castillos como el de Praga o el de Karlstein cuentan con enormes torres y almenas para repeler ataques, Hauska no parece haber sido diseñado para la guerra. No hay acceso directo a una fuente de agua. En la Edad Media, el agua era clave para la supervivencia. Hauska no tiene ni ríos, ni lagos cercanos, lo que lo convierte en un lugar inhabitable. Nunca tuvo habitaciones reales ni señal de haber sido un hogar. No hay cocinas, ni establos, ni espacios adecuados para una corte noble. Lo más inquietante es que toda su estructura parece construida hacia adentro, con las murallas reforzadas desde el interior, como si la prioridad no fuera evitar que alguien entrara, sino impedir que algo saliera. Pero si no servía para la guerra, ni para la realeza, ni para la vida cotidiana, ¿por qué construirlo? Cita real. Historiador checo Václav Hašek, siglo XVI. No fue erigido para defenderse de los hombres, sino de algo mucho más antiguo y desconocido. Sus muros no están diseñados para proteger a quienes habitan dentro, sino para contener lo que yace bajo él. Este enigma nos lleva a una de las leyendas más aterradoras de Europa, un oscuro secreto enterrado bajo sus cimientos. El portal sellado. Una puerta al infierno. Los habitantes de la región han transmitido una historia aterradora de generación en generación. Antes de que se construyera el castillo, existía un enorme pozo en el suelo, un agujero tan profundo que, según decían, no tenía fondo. Testimonio de un relato medieval. Los aldeanos contaban que, al acercarse al pozo, se podían escuchar gritos y lamentos provenientes de su interior, como si las almas de los condenados estuvieran atrapadas ahí. Pero lo peor llegó cuando, de aquel abismo, comenzaron a surgir criaturas grotescas. ¿Qué decían los testigos? Seres humanoides con alas de murciélago fueron vistos arrastrándose fuera del pozo al anochecer. Sombras deformes y enormes ojos brillantes acechaban a los viajeros que se aventuraban cerca. Cadáveres de animales aparecían mutilados, con marcas de garras imposibles de identificar. Cita real. Historiador checo Václav Hašek, siglo XVI. Los aldeanos hablaban de sombras aladas que cazaban ganado y de voces susurrantes en un idioma desconocido, como si algo intentara salir del abismo. Aterrados, los habitantes del pueblo acudieron a la iglesia, buscando ayuda. Los sacerdotes y monjes de la época concluyeron que este agujero no era natural, sino una entrada directa al infierno. Testimonio histórico. El temor era tal que decidieron sellar la grieta de la única forma que conocían, levantando una fortaleza directamente sobre el pozo.
¿Por qué Houska es diferente a otros castillos? Su ubicación exacta coincide con el lugar donde estaba el pozo. Las primeras construcciones no fueron habitaciones, sino una capilla directamente sobre el agujero, como un sello religioso. El castillo no tiene registros de haber sido atacado nunca, lo que refuerza la idea de que su propósito no era defensivo, sino algo mucho más oscuro. Pero, ¿realmente lograron sellarlo? La Dama de Blanco. Un espíritu atrapado entre dos mundos. Pero el castillo no solo oculta un portal al infierno, también alberga un fantasma que aún camina por sus pasillos. Los testigos aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco flotando en los corredores, con el rostro cubierto por un velo. Dicen que si te acercas, puedes escucharla susurrar, pero nadie entiende lo que dice. Cita real. Investigador paranormal. Brian Clune. Los registros de apariciones en Houska son incontables. Algunos aseguran que la Dama de Blanco aparece justo antes de que algo extraño suceda, como si estuviera tratando de advertirnos de un peligro que no podemos ver. Testimonio real. Visitante en 1997. Cuando visité el castillo con mi esposa, sentimos un frío repentino en el pasillo principal. Vi algo moviéndose en la esquina. Una figura de mujer. Me quedé paralizado. Mi esposa escuchó un susurro detrás de ella. Cuando nos giramos, no había nadie. Experimentos y teorías. ¿Qué está pasando realmente en Houska? ¿Es solo un mito? ¿O hay algo más en Houska que la ciencia aún no puede explicar? Durante siglos, los rumores sobre este castillo han crecido, pero hay ciertos eventos documentados que han hecho que incluso los más escépticos duden de la versión oficial. Experimento 1. El prisionero que se volvió loco. La historia más inquietante ocurrió durante la construcción del castillo, cuando los encargados de la obra decidieron probar qué había realmente en aquel pozo sin fondo. Para ello, ofrecieron un trato a un prisionero condenado a muerte. Su libertad a cambio de bajar al pozo con una cuerda y describir lo que viera en las profundidades. Apenas había descendido unos metros cuando un grito aterrador rompió el silencio. Testigos aseguran que sus alaridos no eran de simple miedo, sino de un horror indescriptible, como si algo inimaginable estuviera ocurriendo en la oscuridad. Cuando lo sacaron de inmediato, su aspecto había cambiado por completo. Su piel estaba pálida como la cera. Su cabello, que antes era negro, ahora era completamente blanco. Sus ojos reflejaban una locura absoluta, como si hubiese visto algo que la mente humana no está preparada para comprender. El prisionero no pudo decir qué había visto, solo repetía frases sin sentido, balbuceando palabras en un idioma desconocido. 2 días después, murió en un estado de delirio absoluto, gritando hasta su último aliento que «ellos vienen desde abajo». Otras historias que no pueden explicarse. Soldados nazis y experimentos oscuros. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el castillo para realizar pruebas de ocultismo. ¿Intentaban abrir el portal de nuevo? Monjes y rituales de sellado. Existen registros de monjes en la Edad Media que realizaban rituales constantes en el castillo, como si intentaran contener algo que quería salir. Turistas aterrorizados. Incluso hoy en día hay visitantes que aseguran escuchar susurros provenientes del pozo, sentir manos invisibles que los tocan y ver sombras que no deberían estar allí. Si todo esto es solo un mito, ¿por qué tantas personas han sentido lo mismo durante siglos? ¿Y por qué el castillo sigue siendo uno de los lugares más inquietantes del mundo? ¿Qué se esconde en el castillo de Houska? Después de siglos de misterio, el castillo de Houska sigue desafiando cualquier explicación lógica. Desde las antiguas leyendas medievales hasta los testimonios más recientes, su historia está llena de relatos inquietantes y preguntas sin respuesta. Algunos aseguran que todo se trata de supersticiones y mitos exagerados a lo largo del tiempo, que no hay ningún portal, ni demonios, ni experimentos oscuros. Pero, si solo fuera una historia, ¿cómo explicamos los gritos que siguen escuchándose en el pozo? ¿Cómo justificamos los documentos históricos sobre extrañas apariciones y muertes inexplicables?
¿Cómo negamos los testimonios de quienes han sentido una presencia inexplicable en sus pasillos? ¿Un portal al infierno o algo más? ¿Era realmente un acceso a otro mundo? Si los monjes medievales creían que este castillo debía sellar algo, ¿qué fue lo que vieron para estar tan convencidos? ¿El prisionero vio algo más que un simple vacío? Su reacción sigue siendo uno de los eventos más perturbadores jamás registrados en un lugar supuestamente sin actividad paranormal. ¿Un castillo construido por miedo? Si Hauska no tenía fines defensivos, si no protegía a nadie ni tenía ningún propósito aparente, ¿por qué se construyó con tanta urgencia en ese lugar exacto? ¿Quién es la Dama de Blanco? ¿Un espíritu atrapado en el tiempo? Su presencia ha sido reportada por numerosos testigos, pero su identidad sigue siendo un misterio. ¿Intentó advertirnos de algo? Su aparición suele estar vinculada a una sensación de peligro inminente. ¿Será una víctima del castillo? ¿O algo que intenta protegernos de lo que yace en el pozo? Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiados eventos extraños a lo largo de los siglos. Si Hauska fuera solo un castillo más, no tendría tantas historias que lo rodean. Pero ahora la pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Es realmente un portal al infierno? ¿O quizás algo mucho peor? Si te gustó este misterio, suscríbete a Relatos Prohibidos 94 para más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a visitar el castillo de Hauska?